Quiero presentaros a John. John es una persona muy creativa y curiosa que en los últimos años ha dedicado gran parte de su tiempo a escribir novelas y a compartir historias, aunque éstas le han acompañado de distintas maneras a lo largo de su vida. En su obra explora temas como la identidad, la diversidad, el amor propio, los vínculos, los secretos y los procesos de transformación personal. Le interesa especialmente cómo las historias que leemos y también las que nos contamos pueden ayudarnos a entendernos mejor. Y en su última novela, Un arco iris sobre el mar, el arco iris le ayudó a estructurar la historia. Y hoy toma esa misma imagen como hilo conductor para su dinámica. Un recorrido por 7 preguntas inspiradas en los colores del arco iris para explorar aquello que sentimos como propio y cómo puede convertirse en un camino de transformación. Su propuesta se titula Tus dones te transforman, seguir lo que te llama como camino de crecimiento personal. John, buenos días. Buenos Estamos días. deseando escucharte con ese arco iris maravilloso. Adelante. Buenos días, Laura. Gracias por la presentación y por darme voz en este congreso tan chulo en el que estamos aprendiendo tanto, sintiendo tantas cosas. Ayer fue un día súper intenso, pero a la vez súper orgánico. Bueno, maravilloso. Hoy hemos empezado también con una herramienta que creo que puede ser muy interesante. Yo he tomado bastantes notas. Y bueno, lo que yo os quiero compartir hoy, pues como decía Laura, se basa en mi propia experiencia. En las últimas semanas, meses, he estado presentando mi última novela y ahí, bueno, han surgido una serie de reflexiones sobre cómo he llegado yo al punto en el que estoy ahora, ¿no? Entonces, bueno, os quiero compartir cómo eso que nos sale de manera natural, que nos apasiona, que nos gusta, puede convertirse en un camino de autoconocimiento, crecimiento y transformación. Y como decía Laura, que es un elemento, un símbolo que me acompaña mucho en la última etapa, pues voy a usar el arco iris y todos los colores que le acompañan para hacernos 7 preguntas sobre este tema, ¿vale? Para que exploremos un poquito a ver eso que nos llama, que nos transmite, que nos está haciendo en nuestra vida, ¿no? Para eso voy a compartir una presentación, a ver, aquí, que está llena de colorinchis, ya vais a ver. Y pues eso, con el arco iris, con todo el protagonismo del mundo. Bueno, pues en este viaje por el arco iris, el primer color es el rojo y tiene que ver con la chispa. Con eso que hacemos de manera natural. Yo suelo pensar que viene de serie, ¿no? Cuando somos pequeñitos es algo que ya se hace evidente. A veces solemos pensar que los dones y talentos, pues son algo que, bueno, identificamos cuando ya somos adultos y decimos, pues mira, esto se me da bien, igual me desarrollo por aquí profesionalmente, me hago, no sé, alguna empresa relacionada con este tema, pero creo que viene mucho más, de mucho más atrás porque es nuestra esencia, ¿no? En mi caso, yo era un niño muy imaginativo, me encantaba escribir historias, mundos, personajes, y durante mucho tiempo pensé que era simplemente, bueno, porque me entretenía, porque me gustaba, disfrutaba, pero con el tiempo y con todos estos años de historia y de trabajo en novelas, me he dado cuenta que también era una forma de refugio, ¿no? Yo he sido un niño que sufrió bullying en el cole, entonces estos mundos me permitían, una vez de regresar a casa y pasara lo que pasara en el cole, poder meterme en estos universos de historias en los que, bueno, nadie me iba a juzgar, nadie me iba a pegar, nadie me iba a insultar y podía ser yo quien yo quisiera y disfrutar pues lo que me dejara mi madre o los deberes o las cosas que tuviera que hacer, ¿no? Eh, Al final era un respiro, un desahogo necesario, ¿no? Que para mí, más allá de una forma de ser, también era una forma de seguir adelante y de sostenerme, ¿no? Y creo que muchas veces los dones empiezan así, como no como una gran vocación, sino como algo que hacemos de manera natural, porque nos ayuda a estar en el mundo y nos hace un poquito más felices, ¿no? Yo os he contado lo que me gustaba a mí hacer de pequeño y ahora os pregunto a vosotros y vosotras qué hacíais de pequeño o pequeña que os salía de manera natural. Os invito a pensar un poquito en esta pregunta, si queréis compartirla en el chat o apuntarla en un papel o las dos cosas. Bueno, pues os dejo aquí en esta chispa roja con la que iniciamos el viaje. Tengo aquí algunos ejemplos. Podría ser que te gustara dibujar, cantar, bailar,
cuidar, inventar, escuchar, leer, hacer reír, preguntar, ahí seguro que preguntabas, construir cosas. Bueno, había algo que si tú piensas en tu versión pequeñita, te viene enseguida una imagen, ¿no? De lo que hacías. Bueno, este sería el color rojo. Saltamos al siguiente color, que sería el naranja. Y en este color te invito a mirar si esa chispa inicial, eso que te salía de manera natural de pequeño o pequeña, sigue vivo en ti de alguna manera. Yo diría que sí, pero a veces está escondido y vamos a intentar ver si es así. Creo que lo que hacíamos de pequeños no suele desaparecer, sino que se transforma, se adapta a nuestra edad, a nuestras responsabilidades, al estilo de vida que tenemos, a las heridas que arrastramos. Y bueno, pues al final ocupa el lugar que le podemos dar a veces no el que nos gustaría, pero yo creo que sigue estando ahí, ¿no? Esa pasión, esa cosa que te nace, que haces de manera inevitable. En mi caso, aquello que empezó como imaginar historias, jugar con personajes o refugiarme en mundos inventados, con el tiempo se fue convirtiendo en cuentos, en guiones y en novelas. Y aunque es verdad que terminé formándome para ello, ¿no? Porque quería como, bueno, pues sentirme como que podía profundizar, tener más herramientas. El impulso no era tanto querer dedicarme profesionalmente, sino seguir ahondando, reconociendo esa forma que tengo de mirar el mundo, ¿no? Que siempre ha estado, que está y que intuyo que va a seguir estando, porque es lo que digo, yo creo que forma parte de mi esencia, ¿no? En tu caso, pues tal vez no dibujas como antes, pero sigues necesitando que vivir o crear belleza a tu alrededor. Puede que ya no inventes juegos, pero disfrutas organizando planes, encuentros o viajes. Quizá ya no cuidas de tus muñecos y peluches, pero siempre estás pendiente de los demás. Tal vez eras una persona como muy observadora, curiosa, imaginativa, sensible, y todo eso sigue estando, pero debajo de otras capas con las que igual ya no te identificas, o te identificas más bien con estas nuevas ya capas de adulto y responsabilidades y demás, ¿no? No hace falta que esa parte de ti que te nacía o que tú identificas como muy propia se haya convertido en una profesión o en un proyecto, pero creo que es importante reconocer que sigue viva, ¿no? Por eso, en este color, la segunda pregunta te planteo es, ¿dónde sigue viva hoy esa parte de ti? ¿Qué forma ha tomado hoy aquello que siempre estuvo ahí? ¿Vale? Porque yo ya he visto aquí en este congreso que hay gente que sigue, que ha contado que de pequeño hacía tal y sigue con eso de otra manera, pero sigue teniendo un espacio, ¿no? Y si no lo tiene, yo me preguntaría por qué, dónde está, porque creo que te puede ayudar mucho empezar a hacerle hueco, ¿no? Bueno, os dejo unos segundos para esta pregunta. Bueno, luego al finalizar os daré alguna herramienta para que podáis profundizar más. Seguimos un poquito adelante. El siguiente color, si os sabéis los colores y si no tenéis pista ahí, después del rojo y del naranja, viene el amarillo y tiene que ver con la luz que eso que hacemos, que tanto nos gusta hacer, nos aporta, ¿no? Porque solemos pensar en nuestros dones y talentos como algo que hacemos bien, que se nos da bien, pero no siempre nos paramos a mirar qué despierta eso en nosotros, ¿no? En mi caso, como os contaba, escribir no es solo inventar historias, sino que también fue un refugio y más allá de eso, también me permite ordenar muchas veces lo que siento, expresarme de una manera diferente, ¿no? No me expreso igual cuando hablo que cuando escribo, incluso contarme cosas que me cuesta entender de otra manera, escribiéndolas, las veo y las asimilo de una manera diferente. Y lo más curioso, bueno, yo creo que le pasa a mucha gente que escribe, no tienes por qué dedicarte a las novelas, la escritura es muy terapéutica, ¿no? Y en mi caso he visto que incluso, bueno, yo cuando escribo la novela, normalmente los escritores solemos dejarla un ratito de reposo, volvemos a ella y ahí encontramos como, bueno, nuevos significados o nuevos conocimientos que nosotros mismos nos hemos dejado en ese papel, pero que no éramos conscientes cuando escribíamos, ¿no? Pero es que incluso a los años también me ha pasado volver, mirar, leer algunas páginas de los libros y encontrarme con mensajes que en ese momento sí era capaz de entender de una manera que cuando las escribí no. Y entonces me parece como muy curioso cómo hay este juego entre creatividad y subconsciente en el que yo mismo, en alguna versión, no sé, pues subconsciente o superior o lo que sea, me dejo mensajes que a los años me van a resonar otra vez, ¿no? Con una capa de conocimiento diferente, porque yo ya soy otra persona que ya tiene la capacidad de entender eso, ¿no? Bueno,
Lo que te gusta, lo que te llama, lo que te sale de forma natural, muchas veces ilumina una necesidad profunda. Quizá te da calma, alegría o una sensación de volver a ti, de volver al hogar, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, esta tarde que tengo libre me la voy a dedicar a mí, a hacer esto que tanto me gusta. ¿Por qué hacemos eso, no? Porque al final es algo muy propio, es algo en lo que nos sentimos libre, en lo que podemos jugar, expresarnos, es un autocuidado, ¿no? Y suele ser normalmente también algo como que nos da pues sensación de belleza, ¿no? De bienestar, de estar muy a gusto. Y creo que cuando algo nos da luz, es interesante escucharlo, porque nos está contando algo importante sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Por eso en este color te propongo una nueva pregunta. Estoy dando deberes, ¿eh? ¿Qué parte de ti se ilumina cuando haces eso que tanto te gusta? ¿Te pones de mejor humor? ¿Estás más receptiva a otras cosas? Cuando sales de ese estado, de ese tiempo dedicado a eso que tanto te gusta, eres una persona más libre, eres una... Bueno, seguro que hay algo, partes de ti que ilumina, que despierta. En mi caso suele ser, yo suelo decir que escribir para mí es meditar. Me pongo en el teclado y de repente han pasado 2 horas, vuelvo y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Creo que quien también pues, hace música, hace arte, ¿no? Te fundes con lo que estás haciendo y cuando regresas es como que, bueno, un viaje de... A mí me suele regalar mucha paz y mucha tranquilidad. Bueno, pues os dejo unos segunditos y, bueno, llevamos al Ecuador del viaje. Saltamos al Ecuador. Bueno, pues como os decía, cruzamos el ecuador del viaje adentrándonos en el color verde, un color que solemos asociar pues a la naturaleza, a la esperanza, pero también al hecho de validar algo, de permitirlo, de seguir adelante, ¿no? En el rojo hemos visto eso que nos sale o nos salía de manera natural, en el naranja hemos intentado ver si sigue presente y de qué manera en nuestras vidas, y en el amarillo, bueno, pues qué nos aporta, qué se ilumina en nosotros, ¿no? Cuando le dedicamos tiempo. En esta etapa, en la etapa verde, te propongo ir un pasito más allá y abrirte a la posibilidad de eso que sientas tan tuyo, que sientes tan tuyo, pueda llegar también a otras personas. En mi caso, escribir fue durante mucho tiempo algo íntimo, ¿no? Este refugio, esta cosa que yo, para mí, y ya está. Lo hacía porque me sentaba bien, me ayudaba a seguir adelante y no me planteaba compartirlo con nadie. Sin embargo, recuerdo un momento en el que me pregunté si a mí escribir y estas historias en las que me enredo y en la que paso tanto tiempo me hace tanto bien, de algún modo podría acompañar o entretener a otras personas si yo las comparto. Y ahí se empezó a mover algo. Y no te voy a decir que de aquí, de ese pensamiento a publicar, pasaron 2 semanas, para nada, pasaron años y pasaron muchas etapas de dudas y de, bueno, ahí lo dejo y vuelvo. Pero bueno, empecé a dar pequeños pasos, ¿no? De primeras, compartir relatos en un foro de escritura. Bueno, lanzas ahí un poquito, dices, va, no pasa nada. Si no me dice nadie nada, pues no pasa nada, yo pues me lanzo, ¿no? Después me hice un reto loco que era, a mí me gustan mucho las series de televisión, además de las novelas, me gustan, bueno, todo lo que tenga que ver con ficción me encanta. Y dije, ¿sería yo capaz de escribir una serie de televisión? Y pues sí, me pegué ahí una currada, pero bueno, cuando lo haces a gusto, pues sale fácil. Escribí 30 guiones que fui compartiendo con mi hermana pequeña, poco a poco, y fue muy interesante porque, bueno, claro, fue la primera vez que tuve, es verdad que era un espacio seguro, ¿no? Porque era mi hermana pequeña, pero tuve ahí como una prueba de ir compartiendo, compartiendo, y fue muy interesante. Después ya cuando me animé a lanzar la primera novela, o bueno, a transformar estas historias en una novela, lo compartí con mi mejor amiga y la verdad que me ayudó mucho porque además está bien que sean tus amigos que sean un pelín críticos porque si te dicen que todo está bien tampoco avanzas, ¿no? Y en este caso me pilló enseguida quién era el personaje malo de la historia y dije, bueno, me parece que tengo que seguir trabajando un poquito en la historia. Pero fueron pasos que me permitieron bueno, ver un poco, lanzarme, abrirme a la idea esta de compartir mi don o lo que me sale de manera tan natural, ¿no? En el camino también apareció la necesidad de formarme y buscar cierta validación externa y estudiar y prepararse está bien, a mí me sirvió mucho, pero lo que he aprendido que es más importante es ir dándose pequeños permisos. ¿Permisos para qué? Permisos para probar, ¿no?
voy a probar a escribir, porque igual lo tienes en la cabeza, pero no te tomas una tarde o unas horas de decir, voy a probar a ver qué pasaría si dedico un tiempo a esto que parece que me sale, pero no termino de hacerle caso. Para dedicarle tiempo sin sentirte culpable, ¿no? Porque muchas veces es como, ay, no, no tengo tiempo para eso, ¿no? Tenemos otras prioridades ya, pero es que no sabes que eso, a nada que le dediques un tiempo, la energía que te va a dar, luego va a repercutir en todo lo demás. Yo, la verdad que lo siento así. Y para no hacerlo perfecto, porque es que, bueno, claro, es que no me sale a mí, ya veo a los demás, lo hacen súper bien. Bueno, como que los que están ahora son los expertos en sus disciplinas, no han tenido que practicar. Tener un don, una pasión, algo que te sale bien, no implica que no haya que practicarlo, ¿no? Pero muchas veces, si no nos sale ya la primera como tenemos en nuestra cabecita, pues como que no, ¿no? Y permiso para abrirte a la posibilidad de compartirlo con otras personas, porque si lo piensas, a diario tú ya disfrutas de los dones de otras personas en forma de canción, de libro, de serie, de un plato de comida hecha con cariño. ¿Por qué lo que tú haces que te sale tan bien no puede ser algo que compartas con los demás, ¿no? Y solemos llegar a varios conflictos en ese momento, ¿no? De plantearnos el compartirlo. A veces suele ser el de, no, 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 esto para mí, yo no quiero nada". Y otras veces suele ser, me lanzo, hago de esto una profesión, pues tengo que montarme la web, tengo que... Nos volvemos un poquito locos, ¿no? Yo por experiencia, y como os he contado, recomiendo hacerlo gradualmente, ¿no? Bueno, en mi caso, pues compartir unos relatos. En otro caso puede ser, pues, hacer una pequeña colaboración, una sesión de prueba, como ya ofrecemos muchas personas aquí en el Congreso, o simplemente, que a veces parece una tontería, pero hay gente que ni siquiera ha compartido con otras personas, oye, hago esto, me gusta hacer esto. Y ese pequeño paso de decírselo a alguien ya activa algo en ti y el siguiente pasito ya va a ser mucho más fácil de lo que tú piensas, ¿no? Porque de primeras está ahí escondidito en la cueva, ¿no? Entonces es intentar que salga de esa cueva o que por lo menos entre un poquito de luz en esa cueva y quién sabe si con el tiempo esa misma luz terminará iluminando a otros en forma de servicio o de algo que quieras compartir, ¿no? Bueno, en este color te invito a preguntarte a qué pequeño gesto podrías darle luz verde para que eso que tanto disfrutas pueda llegar a otras personas. Puede ser que decidas que no quieres compartirlo, pero si tienes esta cosa de decir, jo, pues es que sí, es que me apetece compartirlo de alguna manera, aunque sea pequeñita, ¿qué pequeño gesto podrías hacer? ¿Hablarlo con alguien? ¿Compartir algo? Pues mira, me encanta tejer, regalar algo que tejes, no sé, a ver qué se os ocurre o qué os sale. Bueno, pues nos lanzamos al siguiente color, el azul, y como comenté en el directo, para mí ha sido el color más desafiante, pero también el más satisfactorio. Tiene que ver con esos miedos que surgen cuando nos lanzamos, cuando nos animamos a compartir aquello que sentimos como propio, que nos sale como muy fácil, ¿no? Porque después de darle luz verde, ¿no? De decir, bueno, venga, que lo voy a compartir. Después de abrir esa puerta que manteníamos bajo 8 candados, además de algunos rayitos de sol en forma de gratitud, de ánimo, de valoraciones positivas, también se puede colar un viento frío en forma de crítica, de silencio o de resultados que no son los que esperábamos, ¿no? Y eso, por experiencia, nos puede paralizar y dejar congelados, ¿no? En mi caso, cuando me animé ya no a compartir a nivel de amistades y familia, sino a publicar mis novelas, en la primera etapa fue autopublicación y luego ya ha sido con editorial, apareció una capa de aprendizaje nueva con la que no contaba, ya no era solo crear y ya decidía yo con quién compartía, sino que había que mostrarse, promocionar y todo eso me mueve muchas cosas. A mí me movió el miedo a no interesar, a no estar a la altura, a que no se entendiera, a parecer un pesado por el tema de promocionar. Pues, bueno, como consejo, no vendáis vuestra novela, cómprame mi novela. Hay muchas maneras, ¿no? Pero quiero decir que aunque estás hablando permanentemente de tu novela, sobre todo al principio que tienes mucha ilusión, pues puedes terminar pensando que eres un pelma, ¿no? Y luego hay un miedo que es el miedo a que te vean. Porque para mí este luego os contaré, pero es el que más me costó el demostrarme, ¿no? Incluso porque aunque tú te termines mostrando y luego vuelvas a la cuevita, ya ha cambiado algo en ti la primera vez que te muestras, ¿no? Al exponerse es inevitable no gustar a todo el mundo y yo sé que por experiencia una crítica negativa suele hacer más ruido que 10 mensajes de cariño.
Incluso eso nos hace dudar de querer, de si es el camino que tenemos que seguir. Pero creo que el valor de lo que haces no puede depender de lo que opinen los demás. Claro que nos gusta que guste, claro que nos gusta que nos digan cosas chulas, que nos validen de alguna manera, pero si eso que haces te aporta luz, te hace crecer, te sientes bien con ello, creo que eso ya tiene un valor en sí mismo que no desaparece porque alguien no lo entienda o no tenga resultados inmediatos con eso que compartes, ¿no? A mí compartir mis historias pues me ha llevado a exponerme en redes, a hacer entrevistas, a presentaciones en público y me ha obligado a atravesar inseguridades y miedos que de otra manera no hubiera atravesado. Y lo bueno de esto, como os decía, es que detrás de esos miedos, pues hay regalitos, regalitos en forma de confianza, de seguridad en uno mismo y de sostenerte desde una relación más honesta con lo que haces, ¿no? Porque tú ya empiezas a sentir que lo que tú haces, o sea, le empiezas a ver el valor a lo que tú haces y te empieza a influir menos lo que opinan los demás, ¿no? Porque tú ya notas en ti lo que eso te está generando, ¿no? El seguir tus pasiones, el desarrollarlas, todo lo bueno que te da. Sé que cada persona tiene su proceso y como os comentaba, para mí el mayor miedo fue mostrarme. De primeras lo hice a través de seudónimos, publicaba en Instagram por allá por el 17, pues con el nombre de la serie de libros y tal, y nadie sabía que era yo ni nada. Después, bueno, lo de los foros de escritura. A raíz de un curso de marketing, uno de los retos era publicar una foto nuestra en Instagram. Y bueno, aquel día, o sea, me temblaban los dedos, vamos, o sea, hasta que le di publicar y luego era como, ahí no, bueno, parece ser que los puedes despublicar si quieres, ¿no? Que Instagram te deja archivar las cosas, creo que en su momento también, y si no, a la mala lo borras y ya está, ¿no? Después, pues un vídeo corto, un vídeo más largo, charlas, entrevistas, bueno, fue un proceso gradual. Pero es importante reconocer y permitirte que si hay algo que ves que no, no. A mí me pasó la primera vez que me invitaron a un podcast, que fíjate que no es, o sea, no es de imagen, era solo de sonido. Dije que no porque me entró un miedo. Dije, no, 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 que yo voy a decir yo, o sea, que no, que no, que no. Y lo bueno de esa experiencia y de ese no fue que a partir de ahí se me abrió la posibilidad en mi mente de que, es que te pueden contactar para participar en podcast. Y la siguiente vez que ya me propusieron participar en un podcast, dije que sí, porque había tenido un tiempo para asimilar, para verme en ese contexto. Entonces, está bien también detectar miedos y dices, vale, estás ahí y sé que ahora mismo eres muy grande. Entonces, no estoy preparado. Pero igual sí puedo ir haciéndome la idea o puedo ir haciendo otras cositas que, bueno, me acerquen un poco a que algún día ese miedo tan grande sea más pequeño, ¿no? Bueno, al final la idea es dar pequeños pasos y encontrar esa luz que vaya descongelando esos bloques de hielo lleno de miedos, que si lo pensáis, al final no es como una piedra. Un bloque de hielo con la luz se va derritiendo hasta que se termina convirtiendo en agua, quizá en un océano, pero en el que ya puedes nadar libremente y no sentirte atrapado o que sea un obstáculo que te impida atravesarlo, ¿no? En este color te invito a preguntarte qué miedos te impiden compartir tus dones con el mundo y te lo propongo desde el escucharlos y ver qué te cuentan, no tanto desde el enfrentarlos o superarlos, porque no están ahí para impedirte avanzar, sino para que seas consciente de por qué los tienes, para que los tomes de la mano y quizá como un niño que está aprendiendo a andar, antes o después, cuando se sienta seguro, se suelte y ya no te impida avanzar, ¿no? Porque normalmente los miedos, si tengo el miedo a este, venga, pues voy a superarlo. Bueno, primero vamos a ver por qué está ahí, por qué me da miedo, ¿no? A mí eso es algo que me ha servido mucho y eso, dividirlo en pequeños objetivos, me ha permitido ir superando un miedo muy grande a través de pequeños gestos, ¿no? Bueno, os dejo un poquito y bebo agua, que estoy ya más seco que vamos. Bueno, pues venga, saltamos ya al penúltimo color, que sería el añil o el índigo, bueno, depende cada uno con sus términos. Y aquí tiene que ver con lo que ocurre cuando, después de atravesar esos miedos y ya decides compartir, aquello que era tan tuyo empieza a encontrar eco en otras personas, ¿no? Yo cuando ya me animé a publicar mis historias, además de superar estos miedos que os he contado, y muchas inseguridades y demás, también estaba toda esta parte chula de, ala, hay gente que me lee, gente que me escribe, que me dice que le ha gustado la historia, que tal, ¿no? O sea,
pues los típicos de me ha gustado un montón, qué enganchada estoy. Porque en mis novelas hay como mucho misterio, entonces, bueno, pues el enganche este, ¿no? A ver quién es el tal cual. Pero también mensajes como, jo, pues me has hecho pensar en esto, tal. O en la última novela, sobre todo, ha pasado, uff, lo mal que me cae este personaje. Y al tiempo, uy, es que igual tenía cosas mías y yo tal, ahora que tal. Eso ya igual es un nivel pro, ¿no? De darte cuenta de que te está haciendo espejo, ¿no? Porque al final los personajes, las historias son arquetipos, espejos de cosas que nos pueden resonar. A veces, yo siempre que alguien me cae mal o que me produce algún ruido, digo, ¿por qué? Y muchas veces me está reflejando algo que de verdad no tengo asumido en mí o que me molesta de mí. Me pasa con famosos que digo, ay, qué mal me cae este. Y me obligo a ver la entrevista de ese famoso y entonces digo, ahí está. Ahí está, tiene esa inseguridad que tú también tienes cuando tal, o tiene... Bueno, las historias creo que también son una herramienta que nos permiten, a través de la ficción y del juego de una trama inventada, llegar a significados y aprendizajes, bueno, interesantes. En mi caso, pues yo siento que las historias que yo escribo, pues conectan con lectoras que tienen cierto recorrido en la vida, que además de entretenerse, pues les ayuda a plantearse cosas, conocerse un poquito mejor. Y antes se me olvidaba comentar una cosa, que a veces el feedback este que os decía, ¿no? Porque yo de primeras lo compartí con un grupo cercano y entonces, bueno, era un espacio seguro. Después ya lo lancé al público generalista y de primeras pues tampoco hubo mucho feedback. Y entonces tú piensas que quizá lo que has hecho es que no tiene mucho valor. Porque claro, si nadie te dice nada, ni siquiera te están diciendo que no les gusta nada, es que, bueno, es que es insignificante. Bueno, primero hay que poco a poco llegar a esa gente, pero es importante confiar en que lo que te nace de un lugar verdadero terminará encontrando a las personas y provocando eso que tú pretendes, ¿no? Y a veces no lo vas a saber, pero eso no significa que no esté sirviendo o que no sirva, ¿no? Bueno, yo os he contado quién creo que son como mis lectoras o mi público objetivo, vamos a decir. En tu caso te pregunto, ¿con quién podría resonar eso que haces con tanto cariño? ¿Quién podría resonar contigo si compartieras eso que tanto te gusta hacer? ¿A quién podría resultarle útil? Y a veces puede ser a gente parecida a ti, porque igual lo compartes porque eres una persona sensible, eres una persona, bueno, o eres una persona que tiene un talento concreto y atrae a gente que tiene ese mismo talento. No sé, lo primero que te venga a la cabeza. Todas estas preguntas yo las lanzo, se pueden quedar ahí en el aire o más adelante, pues volver a ellas y ver qué nos dicen, porque igual en determinados momentos tenemos respuestas diferentes, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Quién sabe cuál es el último color? Saltamos al violeta. El violeta para mí tiene que ver con la transformación, con mirar todo este recorrido y entender que aquello que nos llama, que nos gusta, que hacemos con tanta pasión, no solo lo hacemos porque nos gusta, nos sienta bien, sino también es algo que podemos permitir que nos cambie. En mi caso os he contado algo que empieza como refugio, como juego, termina ocupando más tiempo en mi vida en modo de motivación para levantarme cada día. Cuando he tenido rachas de depre, chungas, me levantaba para escribir, para seguir escribiendo la historia de un personaje, me ha aportado claridad, me ha obligado a atravesar todos esos miedos que yo hace unos años me dices que iba a estar aquí. Ahora mismo en este congreso hablando así y digo, ni de palo, ni de palo. Pero eso que a mí me gusta tanto, me lleva, me tira y entonces me obliga a seguir dando pasos y me lleva a espacios tan bonitos como este en el que estoy compartiendo con todas vosotras y vosotros y eso me parece que es una transformación, pero no lo siento como que me haya convertido en otra persona, sino que me acerco más a quien yo ya era realmente, mi esencia, porque creo que la transformación no tiene que ver tanto con dejar de ser tú, sino en permitir que esos colores que estaban escondidos, apagados o separados, salgan, ¿no? Y brillen. Lo que nació como una chispa al principio, como esta cosa natural, puede convertirse en luz que ilumina a los demás, ¿no? Cuando tú compartes tu don. Lo que empezó como refugio, como en mi caso, puede convertirse en un puente de conexión con otras personas y ese niño que se sentía tan solo, ahora tiene amigos con los que hablar de sus historias, tiene gente a la que contarle sus historias. Es muy bonito. Eso que era como algo muy doloroso se ha convertido en un regalo para mí, en una oportunidad cuando lo he compartido, ¿no? Lo que parece solo una pasión puede terminar acompañando el camino de otros, ¿no? A través de sesiones o de tu propio ejemplo. A veces tu propio ejemplo simplemente haciendo eso que te gusta
ya es importante para otras personas, porque les da un ejemplo, les inspira, ¿no? Tu propia transformación puede formar parte de la transformación de los demás. En este último color, te pregunto, ¿estás dispuesto a permitir, dispuesta, que eso que te llama, que te nace de forma natural, te transforme? Yo os he contado mi experiencia, a mí la escritura, las historias de ficción me han transformado, ¿no? ¿Qué pasaría si quienes todavía nos habéis animado o quienes lo hacéis pero de una manera un poco contenida, desplegarais esos dones? ¿Hasta qué punto podría transformaros, ¿no? Y bueno, hay un apunte final antes de terminar. Bueno, pues durante este viaje por los siete colores hemos visto lo que nos nace de manera natural, lo que todavía sigue vivo o sigue vivo de alguna manera, la luz que nos aporta, los permisos que nos damos para compartir o no, los miedos que surgen cuando nos planteamos compartirlo, las conexiones que nacen cuando ya nos lanzamos, ¿no? El eco que generan otras personas y la transformación que eso puede regalarte, ¿no? Y ahora al llegar al final, pues te invitaría a volver al principio, a esa chispa, a ese lugar en el que, bueno, hacías eso que te gustaba, simplemente por eso, porque te gustaba, no te planteabas si servía para algo, si tenía pues algún fin, lo hacías porque lo disfrutabas. Y bueno, no os he contado que además de escribir novelas, yo de pequeño jugaba a ser presentador. Me ponía mi guión, me hacía mi pizarra, mi panel de concursos, ponía las sillas para los entrevistados y me podía pasar una tarde entera, si no me molestaban, pues jugando a eso. Y entonces hoy, gracias a vuestra atención, pues he podido volver a jugar a ser presentador durante un ratito y os animo a que, al igual que mi niño interno ahora está feliz de haber estado jugando, también le regaléis un espacio así a vuestro niño o niña interna en los próximos días, porque os lo va a agradecer mucho, al igual que yo os agradezco este tiempo, este recorrer conmigo este arco iris. Y bueno, pues eso, que ha sido un súper placer. Ya está. ¡Wow, wow, wow! Que tenemos presentador para el próximo No, no, Congreso no. del Florecer Paulo, del Paulo es el siguiente, ¿eh? Alma. ¡Ah! Fichado. Mira, entre Paulo y John el año que viene yo desaparezco. Ellos ya se van a encargar de todo, ¿eh? Sí, 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 ya. Os llamaré, no os preocupéis. La próxima primavera, esperar mi llamada. Bueno, qué maravilla, John, todo lo que has compartido, que además con ese símbolo del arco iris que me parece precioso, ¿no? Poder además aterrizar todo ese camino, ese recorrido que a mí me resulta muy inspirador también escucharte y todo lo que has ido viviendo. También me veo reflejada en esa parte del camino. Me encantaría que, bueno, ya te están escribiendo cositas, en el chat, pero que le digáis a John qué os ha parecido este recorrido, si os sentís identificados también, ¿no? De alguna manera. Esos colores del arco iris, a ver, ¿cuál escogéis? ¿Qué color, con qué color os quedáis vosotros o en qué color creéis que ahora mismo estáis transitando en vuestra vida? Si queréis escribirle a John en el chat, seguro que le encanta escucharos. Voy a proyectar en pantalla los datos de John. Bueno, antes voy a proyectar en pantalla esto, claro. O sea, no podía, si encontré un girasol con un caballo, unos girasoles con un caballo, pues obviamente tenía que encontrar este arco iris precioso con los girasoles. En honor a ti, John, así que muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Mirad, es que además, aquí tenéis los datos de John, podéis escanear ese código QR, porque es que además él ha preparado pues un regalito también, ¿sí? Él, bueno, aparte del libro, que también podéis buscarlo, ha preparado este regalito. Se trata de un cuaderno de trabajo que es complementario a lo que acabáis de ver con él y que recorre esas 7 preguntas que hemos visto hoy para que podáis seguir explorándolo con tranquilidad, con calma, en profundidad, de manera natural lo que surja, ¿vale? ¿Cómo conseguir ese regalito? Pues puedes descargar directamente
el regalito desde el enlace que estamos compartiendo en el chat. Puedes escanear el código QR, contactar con John también y además en la guía del viaje del girasol, que ahora si acaso volvemos a compartir la guía por si algunos os acabáis de sumar a este encuentro, en la guía, en la página número 28, vais a encontrar un espacio para anotar pues estas ideas que os lleváis de la participación de John, una pregunta que queda abierta o, pues mira, voy a tomar acción en esto, en lo otro, lo que queráis tomar nota ahí y tenéis también los datos de contacto de John. Así que, bueno, pues dejo un momentito, un poquito de música para terminar de integrar esto y que podáis tener contacto con él.